Hoy, mis amados, tenemos uno de esos temas que se habla mucho, pero que no siempre se explican necesariamente bien. Y el tema al cual me refiero hoy es este tema súper mencionado, súper citado, y tiene que ver con el mundo. Bueno, llevo algún tiempo trabajando en esta temática y creo que hoy será uno de esos lunes que nos van a empoderar, nos van a emplazar, nos van a dar dirección. Esta palabra y este contenido que quiero compartir con ustedes en este momento. Quiero hablar sobre ese tema del mundo. ¿Quién en una enseñanza o predicación no hace referencia directa o indirecta al tema del mundo? Es una palabra compuesta por solamente 5 letras, pero su significado a la luz de la Biblia es inmenso y a la misma vez es sumamente importante. Escucha lo que estoy diciendo. Este tema acerca del mundo es sumamente importante para los hijos de Dios. La palabra que se usa en el griego para mundo es la palabra cosmos. La raíz de la palabra significa comeo, o más bien la raíz de la palabra viene de esta palabra comeo, que significa cuidado, que originalmente significaba orden o arreglo. Más tarde, esta palabra, y como ustedes conocen, las palabras a través de los tiempos en muchas ocasiones evolucionan y lo que significó en un momento o no quiso decir en algún momento, luego resulta que al paso del tiempo, en el desarrollo del lenguaje, del vocabulario, culturización, la palabra puede llegar a significar algo en específico o puede cambiar hasta de significado. En el paso del tiempo, esta palabra mundo es la que se usa para describir lo que los griegos llamaban el mundo físico, que para ellos lo consideraban como que estaba ordenado y programado. De hecho, esto también se convirtió en el paso del tiempo en la base del argumento cosmológico acerca de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la lógica demanda que el orden creado exige un creador y que el diseño exige un diseñador. Bueno, hasta ahora yo creo que vamos bien con la definición de diccionario, vamos bien con el entender un poquito allí su raíz etimológica, vamos bien allí tratando de ver qué es lo que pasó con esta palabra a través del tiempo. El único detallito está en que cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, la palabra mundo tiene diferentes aplicaciones e implicaciones. En el Nuevo Testamento la palabra mundo puede significar orden de la creación, como puede significar el orden de la humanidad, o como también puede llegar a significar el orden del mal o la maldad. Esto es importante para los que toman notas en lunes de inspiración, que tenemos una cantidad sorprendente de personas que toman notas los lunes de inspiración. Esta palabra mundo en el Nuevo Testamento puede significar, ponga esto por allí, orden de la creación, el orden de la humanidad o el orden del mal o la maldad. Un ejemplo que podemos usar para esta palabra mundo, cuando se usa con relación al orden de la humanidad, la vemos en el relato de lo que el diablo le mostró a Jesús cuando dice la Biblia que lo llevó a un monte muy alto. Mateo registra este incidente y dice que el diablo le mostró todos los reinos del mundo. Note bien, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lucas capítulo 4 verso 5 describe el mismo evento de lo que le mostró el diablo y dice que en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Noten, en una los reinos del mundo y en la otra los reinos de la tierra. Literalmente, la palabra mundo ahí significa orden armonioso. Si fuéramos a traducir ese texto literalmente,
el texto diría, le mostró un orden armonioso y la gloria de ellos. La pregunta que tendríamos que hacerle al texto es, ¿quién entonces fue el que diseñó ese aparente orden armonioso que el diablo le está ofreciendo a Jesús en el monte muy alto? Y la respuesta obvia por lo que en el texto implica y lo que él le mostró es que el creador de ese aparente orden armonioso fueron los hombres, porque él está mostrando la gloria de ellos. Y está viendo el esplendor, la grandeza, está viendo la exuberancia, el lujo, está viendo todo lo que ese orden que aparecía allí desde el monte alto estaba mostrando. Ahora, veamos brevemente la manera en cómo se usa esta palabra mundo en el Nuevo Testamento. En ocasiones, mundo se refiere al orden de la creación. Y cuando se refiere al orden de la creación, considera específicamente tres aspectos de esa creación. Estamos estableciendo el fundamento, porque después de esta, usted va a tener un mayor discernimiento en cuanto a la operación de este aspecto de nuestra vida, de este escenario en el cual vivimos, que se le llama en la Escritura el mundo. El primer aspecto, cuando se usa mundo con relación a la creación, es el universo. Uno de los términos que se usan en diferentes textos es la fundación del mundo. Mateo capítulo 25, verso 34. Jesús hablando allí dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, note cómo él dice allí, desde la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice allí que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Así que cuando usted lee aquí en la Escritura, notará que cuando la Biblia utiliza el término mundo o la palabra mundo, se puede estar refiriendo a ese aspecto de la creación que tiene que ver con todo el universo, todo lo creado. Pero también la palabra mundo se utiliza en la Biblia cuando quiere hacer referencia a la Tierra, al planeta, para describir o ubicar un lugar específico o geográfico. Por ejemplo, Juan 1:10. En el mundo estaba, pero él estaba en una ciudad en específico. Por lo tanto, allí mundo implica que el lugar específico donde él estaba. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quiénes son los que no le conocieron? Los hombres. ¿Dónde es que él estaba? Entre los hombres. Todo lo que los hombres estaban y tenían fue hecho por él. Ellos no pudieron discernir a quién tenían por delante. Y tercero, mundo también se refiere a objetos materiales. Un texto clásico es Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Lo ve allí? Se está refiriendo a objetos materiales que están presentes en este orden que la Biblia le llama mundo. Y dice el texto, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganase todos los objetos materiales, todo el mundo, pero al final, dice, perdiere su alma? En otras palabras, la palabra mundo se refiere al orden de la humanidad y se describe como generar y o a un público en específico. Eso también tiene que ver con la palabra mundo. Por ejemplo, cuando se refiere a la humanidad en general, la vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Jesús no murió por cosas. Jesús murió por la humanidad,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la Escritura quiere referirse a un público en específico, lo vemos en Juan 12:19. Dice allí, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Pero mire cómo termina ese texto. Mirad, el mundo se va tras él. Bueno, sabemos que no todo el mundo se fue tras él a la manera que nosotros entendemos mundo, que tiene que ver con la totalidad o con la cantidad de personas que viven en él. No. Se está refiriendo a un público específico y lo que ellos están diciendo, que mucha gente le está siguiendo. Mirad, el mundo se va tras él. Un texto que ha sido en ocasiones mal interpretado es Hechos 17:6, donde dice allí, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aquí la palabra mundo es interesante porque la palabra que se utiliza en el griego es una palabra que es oikoumene. Y esa palabra significa los habitantes humanos del mundo. El texto lo que está diciendo es, donde quiera que estos van, hablando de los creyentes que estaban evangelizando todo ese continente, donde quiera que estos van, a los residentes de ese lugar los provocan. La palabra allí es anastao, que significa los alborotan. Por supuesto, lo que se estaba haciendo una acusación para probar que estos lo que estaban haciendo era incitando, alborotando, provocando a los ciudadanos contra Roma. Nosotros sabemos que no era eso, pero eso era la falsa acusación que se estaba haciendo para poderlos perseguir y poder callar su boca. Otro uso de la palabra mundo en el Nuevo Testamento es para identificar el orden del mal o la maldad. En este uso también se presentan diferentes categorías en la cual el orden del mal también opera. Y esto es importante y espero que usted esté ahí atendiendo con detenimiento porque esto le va a llevar a un entendimiento superior de este tema acerca del mundo. Cuando la Escritura se refiere al mundo como ese orden del mal, primero se está dirigiendo a la humanidad no regenerada que fue afectada por la desobediencia del primer hombre. Esto es importante. Cuando se usa la palabra mundo para referirse a ese orden del mal, está dirigiéndose en ocasiones a la humanidad no regenerada. En otras palabras, que no han recibido la vida de Dios, que no han nacido de arriba, que no han nacido de nuevo, que no han sido regenerados. Ese aspecto, ese grupo de la humanidad que no ha sido regenerada, que no ha nacido de Dios y que ha sido afectada por la desobediencia del primer hombre. En este caso, sabemos que estamos refiriéndonos al primer Adán. Juan 1:29 lo describe de esa manera. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo vio allí? Que quita el pecado del mundo. El pecado no está en el sistema. El pecado lo que afectó fue la humanidad y el sistema es creado por el hombre y la humanidad no regenerada. Entonces allí dice que el Cordero de Dios quita el pecado de la humanidad, el pecado del mundo. Juan 16:8, usted lo ha leído más de una vez. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Segunda de Corintios 5:19. ¿Quién no ha leído ese texto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Lo ve como lo categoriza inmediatamente.
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces usted tiene que saber que cuando está leyendo ciertos lugares donde la Escritura dice y habla de mundo, se puede estar refiriendo a la humanidad no regenerada. Número 2, también se refiere al sistema mundial opuesto a Dios, o en otras palabras, la actividad de la humanidad que fue afectada por la desobediencia del primer hombre. Esto es importante. Uno es la humanidad no regenerada, pero luego está la actividad que esa humanidad no regenerada hace, provoca, causa. Y esta actividad que causa es que lo que produce el sistema mundial que se opone a Dios. A este sistema, Pablo le llama en 1 Corintios 1:20 la sabiduría del mundo. En ese sistema, o es en ese sistema, el que Pablo dice que el mundo le fue crucificado a él y él al mundo. Un texto que si usted no entiende el uso de las palabras puede ser muy mal interpretado. Gálatas 6:16 es donde se cita ese texto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, ¿de qué está hablando él? El sistema creado por el hombre no regenerado, el sistema creado que se opone a Dios. Dice, ese sistema, ese orden, ese mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A esa actividad humana, producto de una mente carnal que puede operar en los gobiernos, en la religión, en la educación, en las leyes, en la ciencia, en los negocios, en todo ámbito humano, es el que Pablo le llama los rudimentos del mundo. Esto es clave y quiero ir despacio, porque esto es uno de esos temas que van a abrir nuestro entendimiento para operar con discernimiento en muchas áreas. Esos rudimentos del mundo son parte del sistema que se opone a Dios. Y ese sistema puede estar presente en los lugares más perversos y también en los lugares más religiosos. Voy a repetir eso. Ese sistema, ese orden, esa operación puede estar presente en los lugares más perversos o en los lugares más religiosos. Que algo se vea piadoso no quiere decir que su contenido no sea diabólico. Voy a repetir eso. Que algo se vea piadoso no quiere decir que su contenido no sea diabólico. En otras palabras, que se opone a Dios. Por eso es que esto es clave, mis amados. Forma no es más importante que contenido. Hay gente que se impresiona por la forma en que se dicen las cosas. Hay gente que se impresiona por el espectáculo que se crea alrededor de lo que se va a decir. Es el predicador que da en el piso, el predicador que grita, el predicador que empieza a hacer una cantidad de muecas, una cantidad de gestos. La gente dice, eso tiene que ser algo poderoso. La palabra favorita de muchos es sobrenatural. No, eso puede ser un espectáculo. ¿Por qué? Porque el contenido es lo que determina que lo que esté diciendo se opone a Dios o está a favor de lo que Dios ha establecido. No es la forma, no es como suena. No es el espectáculo, no es si las luces están bajas o están arriba o si el predicador lloró o no lloró. Usted no se puede dejar llevar por eso. Usted tiene que tener un oído circuncidado. ¿Para qué? Para que cuando usted oiga lo que Dios puede estar diciendo, usted sepa de dónde proviene, cuál es la fuente de donde eso proviene. Escríbalo allí conmigo. Forma no es más importante que contenido.
Escríbalo. Forma no es más importante que contenido. Y hay predicadores que tienen la forma ya lista. Ellos saben qué le dispara una emoción a la gente. Ellos saben qué le dispara una reacción. Ellos saben ciertos públicos reaccionan a ciertas palabras. Ellos conocen las palabras que disparan emoción. Forma no es más importante que contenido. No se impresione con la forma. Discierna el contenido. Porque eso es lo que a usted lo va a edificar. A usted no le edifica la mueca del predicador, los gestos del predicador, los manerismos del predicador. A eso no es lo que a usted le debe de impresionar. A usted no le debe impresionar ni la intensidad de lo que el predicador hace. Usted le debe impresionar en su espíritu qué es o cuál es el contenido que yo debo de recibir de esto que se está impartiendo. Escríbalo por allí. Forma no es más importante que contenido. Por eso nunca se deje llevar por la forma de algo, porque hay cosas que parecen piadosas, hay cosas que parecen espirituales, hay cosas que parecen santas, hay cosas que parecen religiosas, pero su esencia no es según Cristo. Vamos a leerlo directamente del que lo dijo primero, porque esto yo no me lo estoy inventando. Yo lo que estoy haciendo es repitiendo lo que el otro dijo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ojo, y no según Cristo. Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y aquí mundo es el sistema que se opone, es el orden que los hombres no regenerados han creado. Es el sistema mundial opuesto a Dios. Es el sistema que opera en el espíritu del anticristo, que resiste, que obstaculiza, que no armoniza, que no es conforme a, que todo es contrario a Cristo. Allí no se está refiriendo a playa, a los pantalones, a tener negocio o a usar prendas. Eso es lo que la mente humana interpreta de algo que el autor nunca quiso decir. Por el otro lado, aquí es donde muchos se van al otro extremo. Como en lo que vivieron por tantos años fue en una religiosidad que suprimía sus emociones y deseos, no que eran transformados por el Espíritu, sino que suprimían sus emociones, sus deseos, como vimos la semana anterior, que son el efecto del legalismo, cuando son en muchas ocasiones iluminados con la verdad de Dios en Cristo y comienzan a disfrutar de esa libertad con la cual han sido hechos libres, ahora creen que pueden vivir como les dé la gana, vestir como les dé la gana, ir a donde le dé la gana, estar donde le dé la gana. Y ese es el gran error que muchos cometen. ¿Por qué? Porque interpretan a conveniencia propia lo que el texto nunca quiso decir. Entonces salen de la opresión del legalismo para caer en el libertinaje de una vida irresponsable. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque en ese contexto, mundo se refiere al sistema creado que se opone a Dios. En todos los ámbitos, en las modas, en los gustos, en las películas, en la música. Todo ese orden creado, usted tiene que tener discernimiento del espíritu para poder identificar qué cosas, qué áreas y qué aspectos de su vida pueden estar siendo atraídos, tentados y seducidos por ese orden que parece armonioso, que te está haciendo un ofrecimiento que no necesariamente es según Cristo. No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Allí no está hablando ni de playa ni de prenda, allí está hablando de un sistema que es sutil, un sistema que parece que es, pero no es. Dice que no amemos a ese mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque allí dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por último, mis amados, la tercera categoría es el orden de la maldad que se refiere al dominio del diablo, específicamente la actividad de Satanás en la humanidad afectada por la desobediencia. Jesús hizo referencia a esto. Estos no son inventos de uno. Juan 14:30. No os hablaré ya mucho, no hablaré mucho ya con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Por supuesto, ¿cómo iba a tener algo en él si él nunca operó en el sistema que él arma a través de los hombres? Él lo dijo, no hablaré ya mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Juan 16:11 dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pablo habla en 1 Corintios 2:12 de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ojo, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Noten, mis amados, esas tres esferas que cubre esta palabra mundo en el Nuevo Testamento. Es mucho más amplio de simplemente a veces citar y decir o hacer alguna referencia acerca del mundo sin explicarla. La gente no necesariamente lo está comprendiendo a la luz de cómo la Escritura lo quiere comunicar. Entonces, noten estos tres aspectos, estas tres esferas. Mundo como el orden de la creación, ya lo vimos. Mundo como el orden de la humanidad no regenerada. Y mundo como el orden del mal en la cual opera el diablo y desde quien la carne obtiene su alimento para resistir a Dios. Recuerde que el hombre vive y existe por un estado de derivar algo que es lo que causa que haga. Si en la fuente es Dios, las obras serán de Dios. Si de donde deriva su vida, su fuerza, su ánimo, su estado, su condición es de las fuerzas diabólicas, los frutos serán del mal. Una de las preguntas como hijos entendidos que nos debemos hacer es ¿cuál debe ser nuestra postura y actitud hacia el mundo? Es una palabra importante que nosotros la podamos, una pregunta importante que la debemos de responder. ¿Cuál debe ser nuestra postura y actitud hacia el mundo? Me parece, mis queridos hermanos y hermanas, que lo primero que debemos hacer es identificar los peligros de los extremos. Los dos extremos se encuentran, y esto es importante, en el sobreénfasis y en los errores en cuanto a los conceptos de lo que es el mundo. Son dos extremos. Uno tiene que ver con un sobreénfasis en un solo aspecto del mundo. Y el otro tiene que ver con conceptos equívocos acerca de lo que el mundo verdaderamente es o a qué es que se está refiriendo particularmente la Escritura. Tomemos, por ejemplo, el sobreénfasis de la palabra mundo con referencia al orden del mal. Vamos a empezar por allí, porque me parece que es ahí donde muchos hemos sido más afectados. Cuando se sobreenfatiza solo un aspecto, y esto es una verdad en relación a cualquier cosa en la Escritura, esto tiene que ver con el tema de hoy, pero esto es una verdad en cualquier tema de la Escritura.
Cuando se sobreenfatiza una verdad y se descuida otra, terminamos desbalanceados, terminamos en extremos peligrosos y terminamos con interpretaciones que ignoran lo que en otros textos se puede estar comunicando. Entonces, esto no es exclusivo de esta enseñanza, ¿eh? Esto tiene que ver con todo el estudio hermenéutico de la Escritura. Es todo el consejo de Dios, no lo que a mí me gusta de lo que Dios ha dicho. Cuando se sobreenfatiza solo un aspecto del mundo y se identifica solamente con el mal, con la maldad, con el diablo, con los demonios, el resultado es el dualismo y o una dicotomía. Me explico. Dualismo es la división de algo conceptualmente en dos aspectos opuestos o contrastados. Un ejemplo de esto es la ecuación que dice, si es espiritual es bueno, si es físico o material es malo. ¿Ves? Eso es dualismo. Es dos extremos o dos conceptos que se oponen o se contrastan. Espiritual bueno, ¿vio? Y físico, material malo. Es de aquí, precisamente, que muchos creyentes piensan que si es material es malo y en el mejor de los casos es sospechoso. Por eso, quizás usted ha escuchado, los negocios son del mundo. A mí lo único que me interesa, esta sí que yo la he escuchado bastante. A mí lo único que me interesa son las cosas espirituales. ¿Usted la ha escuchado? ¿Usted la ha dicho? ¿A qué se está refiriendo? De hecho, cuando mucha gente usa esa frase, a mí lo que me interesan, pastor, nada más. No, esa misma gente lo está diciendo el martes a las 7 de la noche y el miércoles a las 5 de la mañana está saliendo para buscar cosas materiales. Mire qué incongruencia. A mí lo único que me interesa son las cosas espirituales. Que para mucha gente, que quede claro, es estar metidos en actividades de congregaciones 5 días por semana, aunque esté enchismado con el hermano. ¿Ves? Se puede ser amigo del mundo y estar metido en una congregación 7 días a la semana, sirviendo en el ministerio, predicando y haciendo todo lo que usted cree que agrada al Señor. Se puede. ¿Por qué? Porque si somos absorbidos por el sistema que está allí, que se opone a Dios, del cual el resentimiento, el odio, la envidia, el celo, el adulterio, la fornicación, la mentira, la maldad, son parte y somos parte de eso, no importa lo que estemos haciendo acá. Estamos resistiendo la obra de Dios. Hay gente que dice, Dios sabe que si yo llego a tener más dinero, me daño. Por eso es que me tiene en esta condición. No, el dinero no daña a nadie. El dinero lo que hace es que expone lo que siempre ha estado en el corazón, que no ha tenido una oportunidad de expresión. Lo que hace daño es que el amor al dinero. Entonces, esta mentalidad dualista, el que ha llevado a muchos creyentes a obviar, a ignorar, a subestimar aspectos del mundo que tienen y son importantes para nosotros. Hay millones de creyentes que por el sobreénfasis o conceptos equívocos de lo que es verdaderamente el mundo, tienen esa mentalidad dualista. En su cabeza lo que tienen es, si es espiritual es bueno, si es material es malo. Eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo encontramos en la Escritura. Eso tiene que ver con dualismo. El otro aspecto de un sobreénfasis en el mundo como solamente el orden del mal es una dicotomía. La palabra dicotomía se define como una división marcada de cosas o ideas en dos partes contradictorias. Por ejemplo, lo sagrado y lo secular se parecen pero no es igual a lo que es dualismo. Lo sagrado y lo secular, lo espiritual y lo mundano. La palabra dicotomía viene de una palabra griega que significa cortar por la mitad. Es
cortar y hacer la diferencia. Dos cosas totalmente diferentes que no son y tienen armonía. Esta tendencia de categorizar entre lo sagrado y secular, entre lo espiritual o lo mundano, ha tenido devastadoras consecuencias para la creación de Dios. ¿Por qué? Porque la premisa es, si el mundo es malo y todo va a perecer inminentemente de todos modos, entonces, ¿por qué preocuparse por el mundo natural? ¿Vio? De allí es la mentalidad del escapismo. Hay ciertas escuelas teológicas que sobreenfatizan ese aspecto y hay otras escuelas teológicas que sobreenfatizan el orden de la humanidad. Las dos terminan con deficiencias serias. ¿Por qué? Porque están cogiendo solo un aspecto para conveniencia a la interpretación que se ha adoptado para que apoye lo que se está creyendo. Entonces, si esta es la mentalidad, pues ¿para qué? ¿Para qué vamos entonces a preocuparnos por todo lo demás? ¿Qué ha provocado esto? Esto ha provocado una devastación, porque esto es un racionamiento que lleva entonces a la explotación, a la contaminación y al abuso de los recursos naturales creados. Son las megas empresas que lanzan sus desperdicios a los ríos y contaminan toda una población. Y es el cristiano que le cambia el aceite a su auto, pero va a echar el desperdicio de su aceite, lo echa por la alcantarilla, lo echa en el río, lo echa en el riachuelo, porque no quiere pagar los $5 para que puedan reciclar eso correctamente, porque después de todo este mundo es malo. ¿Lo ve? ¿Dónde está el error allí? En el sobreénfasis de que esto de mundo tiene que ver solo con maldad. No. También se refiere a la creación. No, también se refiere a la humanidad. Por eso es que esto produce una actitud, produce una forma de pensar de que para este mundo no hay esperanza. Lo que se desarrolla es un pesimismo, es una desesperación que se convierte eventualmente, mis amados, ¿en qué? En misticismo. Que lo único que a mí me preocupa, lo único que a mí me interesa son las cosas del espíritu. Eso suena noble, pero ¿qué quiere usted decir con eso? ¿Que todo lo demás no tiene valor? ¿Que proveerle para su familia no tiene valor? ¿Que usted trabajar por el bienestar de la humanidad no tiene valor? ¿Que lo que usted avanzar en la vida, prosperar en la vida, que usted tener un mejor estado de vida, un mejor estilo de vida, usted tener recursos económicos para ayudar a los menos afortunados no tiene valor? Si ese es el evangelio que a usted le han enseñado, usted lo que tiene es una parte de ese evangelio. Todo emana de la vida interior, pero eso no es un misticismo que yo vivo encerrado por allí, pensando en las profundidades de la gloria de Dios en Cristo. No, eso tiene que aterrizar en el mundo, eso tiene que aterrizar en la vida, eso tiene que aterrizar en el orden creado, eso tiene que aterrizar en lo que yo he sido asignado para hacer aquí. ¿Recuerdan aquella sesión? Todo lo hacemos para la gloria de Dios y para beneficio de la humanidad. Este detalle es lo que termina ¿qué? Espiritualizando todas las cosas. Un misticismo brutal, incluyendo gente que ha sido iluminado en la verdad presente. Te tiene que tener una gestión. Por eso es que está aquí. Por eso es que uno escucha gente, a veces creyentes, decir, a mí no me interesa nada en este mundo. Lo único que yo quiero son las cosas espirituales. Eso suena piadoso. Se lo voy a decir porque no he desayunado, entonces siento así como que esas ganas de decírselo. Eso suena piadoso, pero eso es totalmente irresponsable. Totalmente irresponsable. Somos llamados a ser mayordomos de la totalidad de nuestra vida, de nuestra gestión en el planeta, de nuestra presencia aquí. Pero no lo tome como una reprensión. Tómelo como que algo que emana de Dios. ¿Por qué? Porque si a Dios le importa los asuntos de la humanidad y de su creación, a nosotros nos debe importar. ¿O no? ¿O usted de los que piensa que se vaya el mundo al infierno y siempre y cuando yo esté bien? Así es. No puede ser. Esa no puede ser nuestra acción. Si a Dios le interesa el bienestar de la humanidad en todas sus formas,
a nosotros también nos debe de importar. ¿Por qué sucede esta mentalidad en los creyentes? Sucede porque se ha hecho un sobreénfasis en el mundo solo desde una perspectiva de lo malo y de la maldad. El otro sobreénfasis, ya estamos terminando, es en el tema del mundo cuando se relaciona al orden de la humanidad y la creación. Este es el otro extremo. Por un lado, todo es malo. Y por el otro lado, adoramos la creación. Entonces se produce ¿qué? Una preocupación excesiva por las cosas materiales que terminan haciendo ¿qué? Al hombre como el objetivo final o el eje, el centro, el fin principal de todas las cosas. 3 palabras que describen eso de una manera resumida es que el ambientalismo. Hay gente que usted corta un árbol y es mejor, bueno, no voy a decir lo que iba a decir. ¿Por qué? Ambientalistas que adoran la creación. Por el otro lado está el abuso de la deforestación. El abuso de la creación. Tiene que haber un criterio sano, responsable. Y eso quien mejor lo debe de manejar son aquellos que ven la creación no como una explosión que quedó en este orden, no como algo que evolucionó de la nada, no, sino como un aspecto de la gloria y de la grandeza de nuestro Dios, que es el creador de todas las cosas. El ambientalismo, el materialismo, el humanismo, todos esos aspectos que se enseñan, que se educan a los niños hoy, tienen que emanar de una fuente donde Dios sea el que gobierna. De lo contrario, terminamos con una cantidad de cosas que van a hacer daño y afectar a la humanidad en diferentes aspectos. El peligro aquí, mis amados hermanos, es que cuando esto no es conforme y según Cristo, lo que se hace es una adaptación a las formas y maneras a cómo el mundo del mal hace las cosas. La pregunta entonces que nos debemos de hacer también es, y con esto ya termino, ¿hasta qué punto debe un hijo de Dios involucrarse en el mundo? Y la respuesta es con un entendimiento claro de que está aquí, pero no es de aquí. Permítame explicar esto. En el caso de los hijos, que es mi mayor audiencia, yo no estoy pretendiendo cambiar las naciones, sino a los que Dios me permite llegar, colaborar con lo que Dios está haciendo en su vida. Aquellos que han sido iluminados con la luz del Evangelio, que no es una religión, es la buena noticia de que la vida de Dios está disponible para todos los hombres en la persona de su Hijo Jesucristo. Punto. Tiene que haber un desprendimiento. Primera de Corintios 6:7 nos da el fundamento de esto. Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por definición, entonces, y por naturaleza, el que ha nacido de Dios no vive conforme a los patrones y estrategias de este mundo. Pablo establece eso en Romanos 12:1 cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquellos que recibieron toda aquella serie de la renovación del entendimiento tienen allí una cantidad de contenido que les ayuda a entender lo que quiere decir la renovación del entendimiento. Entonces, los que han nacido de Dios no vivimos conforme a ese modelo. ¿Por qué? Porque en este mundo, en este orden, en este sistema, cualquiera que sea su categoría a la cual se refiere la Biblia, Primera de Pedro 2:11 dice que somos peregrinos y extranjeros. Por eso lo dice allí: amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Note, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
por definición, la iglesia de Cristo, ¿quiénes son? Son los que han sido llamados de afuera, de la luz a las tinieblas, de la muerte a la luz, de la maldad a la justicia. Por definición, nosotros salimos de o nos sacaron de para trasladarnos a. Por lo tanto, hay un desprendimiento, Por eso usted tiene que ser sensitivo, porque las cosas de este mundo gustan y usted debe de usar lo que está disponible, pero no ser gobernado por lo que en el mundo hay. Y esto tiene que ver con dinero, con negocio, con recursos, con lujo, con bienes, con todo lo que el mundo puede ofrecer. Usted tiene que vivir desprendido de eso y a la misma vez sabiendo que es un recurso para la misión. Entonces, por un lado, estamos desprendidos. Y por el otro, estamos comprometidos y participamos de la misión de Dios en y con la humanidad y la creación. Lo voy a repetir. Por un lado, vivimos desprendidos y por el otro, comprometidos y participantes de la misión de Dios en y con la humanidad y creación. ¿Cómo se expresa ese compromiso? ¿Cómo se expresa esa participación? Pues mis amados, cuando tenemos conciencia, discernimiento, juicio cabal, cuestionamos, desafiamos y exponemos las formas sutiles en cómo opera el mundo, que puede estar metido dentro de la vida de una congregación y puede estar metido dentro de la familia y puede estar metido en cómo crío a mis hijos y puede estar metido en cómo administro mi negocio y puede estar metido en cómo vivo mi vida. Por eso es que hace falta discernimiento, hace falta juicio, hace falta el poder cuestionar, hace falta el ser expuestos a la verdad de Dios y escuchar esa palabra sin prejuicios, sabiendo que el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar no a vivir ni operar como el mundo opera, porque es enemigo de Dios, sino en la vida del Espíritu para que podamos conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, ahí por un lado hay un desprendimiento y por el otro hay participación, hay compromiso. ¿Y cómo lo puedo mostrar? Bueno, debo demostrar compasión, preocupación. Debo mostrar amor por la condición de la humanidad, las condiciones de pobreza, la humanidad que vive en hambre, la enfermedad, los abusos, los derechos humanos, los derechos civiles, la condición espiritual. Eso también son nuestros temas. Mi esposa y yo tenemos cierto aspecto de nuestro presupuesto para ayudar en esos aspectos que, aunque parece poco, se une a lo que millones de personas en el mundo hacen. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el evangelio. Eso tiene que ver con la buena noticia. Eso tiene que ver con mi responsabilidad en el planeta. Eso tiene que ver con nuestra gestión de mayordomía. Porque si el evangelio no puede tener ningún efecto entonces en ese sistema, entonces lo que nosotros tenemos, mis amados, es un chiste, es una religión más de las muchas que hay en el mundo. O no es que el llamado esencial de todo el que ha nacido de Dios es a servir, a ministrar, a dar y a ser un testigo, un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer cuando los hombres vuelven a Él. Después de todo, ¿a dónde fue que a usted lo enviaron? No fue estar de conferencia en conferencia, ni de culto en culto, ni de concierto en concierto. A usted y a mí nos enviaron. ¿Sabe lo que dice Juan 7:18? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús también dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. También dijo en Juan 17 que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Y termino diciendo que la forma más poderosa de influenciar el mundo no es con política, no es con intentos de legislar la moral sin la transformación del ser humano. La forma más poderosa de influenciar el sistema
es viviendo la vida de Cristo por medio de nuestras acciones y comportamientos para la gloria de Dios. Lo voy a repetir. La manera más poderosa, usted puede protestar, usted puede votar por su candidato favorito. Usted puede hacer campaña, usted puede hacer lo que le dé la gana, pero si nuestra vida, nuestras acciones y nuestros comportamientos no son conformes a la vida de Cristo en nosotros, nosotros somos una turba de gente que dice que va para el cielo, pero no sabe cómo vivir en la tierra. El mundo, con nuestras acciones y comportamientos, lo vivimos para la gloria de Dios y para el beneficio de la humanidad. Eso no es ni de derecha ni de izquierda. Eso no es ni republicano ni demócrata. Eso no es de conservadores ni de liberales. Esa es la vida que vive uno que ha nacido de Dios y está en este mundo como un peregrino, como un extranjero, pero a la vez sabe que todo le pertenece al Señor por derecho de creación y de conquista. Mis amados, eso es todo por hoy. Siento que cumplí la misión para la cual hoy desperté, para poder compartirte esta verdad de Dios en Cristo, para que puedas seguir avanzando y entender. Y nos dé el Señor discernimiento. Nos dé el Señor ese juicio cabal. Nos ayuda el Señor a separar una cosa de la otra cuando está allí tan mezclada, cuando más bien es mundo en el orden de operación del mal, disfrazado de piedad y de religiosidad. Nos ayuda el Señor a discernir qué proviene de Él y qué ha sido hecho una mentira. Déjame saber por allí si esto te ha ayudado en este día. Por favor, compárteme allí si esto te ha ayudado. Recuerden, los colaboradores, este material lo reciben en este día. Y si te quieres convertir en un colaborador y ayudarnos a alcanzar esa meta de tener 100 colaboradores y continuar, no lo queremos limitar allí. Bueno, lo puedes hacer, te puedes unir allí al grupo de colaboradores, participas por medio de una porción mínima de tu finanza para hacer posible que continuemos todo este tiempo que invertimos para sumar a la obra de Dios por su Espíritu en tu vida. Así que puedes conectarte. Es una forma también de hacer partícipe con tus bienes aquellos que te instruyen y te edifican en el Señor. Y los que desean estudiar la Escritura de una manera profunda y práctica, hemos creado la comunidad virtual Transformados en Cristo, con clases pregrabadas, clases en vivo, libros digitales, conferencias, seminarios y muchas cosas que están diseñadas para tu formación y desarrollo en Cristo. Así que, mis amados, los recursos están, los medios están, tienes a la mano allí lo que puedes utilizar. Utilízalo, porque lo que inviertas en tu vida en el Espíritu siempre se cosecha en una mayor expresión de la vida de Dios que está en ti. Les amo en el Señor. Gracias por conectarse. Gracias por estar allí. Gracias por estar pendiente. Gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo. Deseo en el Señor para cada uno de ustedes hoy que esta semana sea una semana de avance, una semana de progreso, una semana de crecimiento en todos los aspectos de tu vida, en todo lo que tiene que ver con la mayordomía que estás ejecutando y estás gestionando. Que Dios te dé gracia y favor para que continúes creciendo en todas las cosas, así como también prospera y creces en tu alma. Un abrazo para todos, bendecida semana para todos ustedes.